Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a los jueves de Conóceme Mejor, donde cada jueves, más o menos, yo les cuento una historia de vida, cosas vividas por mí, experiencias aprendidas a lo largo de mi vida también y esas cosas. Esta sección, mis amores, es a petición de ustedes. Y por lo regular suelen ser videos largos para las personas que no sepan de qué van estos History Times. Y pues nada, voy comentándoles cositas que han sucedido en mi vida, experiencias buenas, malas, de todo tipo, cosas vividas. Y suelen ser entonces un poco largos, así que ya ustedes saben. Pónganse cómodos, busquen su tacita de té, café, lo que fuese, y empezamos. Mis amores, hoy vamos a conversar sobre algo que yo dejé inconcluso el lunes en el blog del lunes de esta semana. Si no lo vieron, pues es bueno que lo pasen a ver en los primeros, más o menos en el minuto 9 o algo así por el estilo. Yo comencé a hablar sobre un tema, luego dije, no, vamos a dejar esto para los jueves de Conóceme Mejor. Y ustedes me dijeron que sí en los comentarios y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Básicamente, yo me refería a a cosas vividas, errores cometidos de mi parte a lo largo de mi vida, de los cuales yo aprendí. Voy a estar más o menos haciéndoles un recuento de ciertas cosas importantes o determinantes que sucedieron a lo largo de mi vida, que en cierto modo, en un momento dado, pues fueron errores cometidos por mí, bueno, por ambos, en los casos donde hay una segunda persona también implicada, pero de los cuales pues yo aprendí de la experiencia, pues eso, viviéndola. De eso más o menos va el tema del día de hoy. Quiero comenzar entonces más o menos por una de las cosas que marcaron mi vida de un modo definitivo. Y fue, por ejemplo, mi primer hijo. Si ustedes vieron mi video también de mi primer hijo y esas cosas, pues cuando yo tuve a mi primer hijo, Carlos, fue un embarazo por sorpresa. Yo le llamo adolescente, pero yo tenía 19 años. Para hoy en día, eso no es adolescente, es una edad prudente en República Dominicana para tener un hijo, normalmente, pero en esa época, estamos hablando de 20 años atrás, no era lo que se estilaba, no era lo prudente, no era lo esperado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada. Me refiero a que fue uno de mis primeros errores en mi vida adulta, no por el hecho del nacimiento de mi hijo, porque evidentemente si lo llegué a tener o lo tuve, al final fue porque yo misma así lo decidí, sino también, me refiero al hecho de que fue un momento que no fue el más indicado y fue algo que me lo avisaron, como dice mi mamá. Me decía constantemente, no, mira, ese muchacho no te conviene, ya teníamos ya varios años de noviazgo y esas cosas, pero de todas maneras mi mamá jamás y nunca estuvo de acuerdo con ese noviazgo con él. Ella siempre le dio mala espina. Y por eso digo que al final ella tenía razón, fue uno de mis errores. Y básicamente el hecho de... Yo creo que es normal que cuando uno es adolescente no escucha lo que los padres nos dicen. Y en ese sentido, verme a mí misma en esa época, hace 20 años atrás, cuando yo tenía 19 años, y recordar las cosas que yo pensaba, como yo pensaba sobre, por ejemplo, mis padres, las cosas que ellos siempre me decían, me ha ayudado también a lo largo entonces de mi vida y actualmente en mi papel como madre, para yo entender muchas de las cosas que dicen y hacen, por ejemplo, mis hijos adolescentes, que son Carlos y Manny. Manny tiene 15, Carlos tiene 21. Entonces, me ha ayudado porque me acuerdo. Hay muchas personas ya más o menos en mi edad, en los 40 y así, que muchas veces olvidan las cosas vividas, las cosas que hacían o que hicieron de jóvenes y olvidan eso. O sea, ya no se acuerdan y cuando sus hijos hacen lo mismo hoy en día, pues se sorprenden. Pues no se sorprendan, recuerde de cuando usted era joven, si usted hizo lo mismo o quizá incluso peor y eso. En ese sentido entonces, mis amores, fue con la persona quizás incorrecta porque no me fue bien al final. Mi mamá tenía razón en ese sentido. Y luego también no era el momento indicado, por ejemplo, porque yo estaba comenzando la universidad en esa época, tuve muchos inconvenientes quizás por ese sentido y de eso aprendí. Por esa razón entonces Manny y Carlos se llevan 6 años de diferencia, o sea, yo dije no. Yo tomé conciencia de que había sido algo que no era lo más indicado en ese momento y dije no. Tengo entonces que recapacitar, hacer las cosas bien,
hacer mis estudios, ponerme, por ejemplo, a estudiar, ponerme a organizar las cosas, organizar mi vida y no cometer el mismo error. Hay muchas jóvenes, por ejemplo, que se embarazan accidentalmente, no importa, 16, 15, 17 años, no importa la edad que sea, y en vez de aprender de ese error y decir, bueno, no, mira, yo me voy a planificar, me voy a poner un método anticonceptivo X, tengo que cuidar de mi sexualidad, no puedo estar saliendo embarazada de cualquier persona así a lo loco, ni a cada rato, ni mucho menos, pues no aprenden de eso y al año que viene, a los 2 años, vuelven y salen embarazadas de nuevo otra vez, y así tienen 3, 4 niños, o sea, sin sentido y sin un plan. Pues fue lo que yo aprendí. Fue lo que yo aprendí, que no era lo mejor en ese momento y que yo tenía que estar estable y tenía que estar pues yo clara y saber en qué momento yo iba a volver a tener un hijo y que fuese algo deseado, buscado y esperado tanto por mí como por la persona que en un futuro, que en esa época pues yo no sabía, pues también yo tuviese. Entonces de eso aprendí, básicamente. Que quizás les sirva pues entonces también de ayuda, consejo a todas las chicas jóvenes que me siguen. También que no porque usted cometa un error en un momento dado de su adolescencia, tiene que seguirlo cometiendo o tiene que seguir pagando después por eso, cometiendo también los mismos errores como una especie como de castigo. Las personas solemos a veces mucho autocastigarnos nosotros mismos por las cosas malas que nosotros mismos hacemos y quizás consciente o inconscientemente volvemos a cometer los mismos errores a modo como que de castigo, sin saberlo. Pero de las experiencias se aprende. Otra cosa entonces, mis amores, que yo reconozco y a lo largo del tiempo también me di cuenta que fue también un error, fue mi primer matrimonio. Mi primer matrimonio, yo me caso, ya yo les conté esa historia, está también aquí en el canal. Me caso y básicamente, mis amores, yo estaba ya como un poquito predispuesta quizás por la idea de que ya yo tenía un hijo. Y en esa época me decía mi abuela, me decían mis tías, ustedes saben, bueno, la época. Mira, ya tú tienes un hijo, ahora nadie te va a querer, no vas a conseguir un buen partido, ya nadie se va a querer casar contigo. Y esas cosas nos decían a nosotras, a las jóvenes, en esa época. Entonces, si usted hoy en día, por ejemplo, es adolescente y esto no le pasa, pues suerte que no nació usted en esa época, pero eso era así. Entonces, nada, cuando yo conozco el que fue mi primer esposo, el padre de Manny, pues básicamente, en parte mi decisión de casarme fue por eso. Porque cuando él me dijo que se quería casar conmigo, yo dije, wow, qué suerte tengo que alguien se quiere casar conmigo. Porque ya yo venía predispuesta con la idea de que porque ya yo tenía un hijo, pues no, nadie se iba a querer casar conmigo. Entonces, ahí comenzó mal. O sea, ahí comenzó mal, desde el principio, malas decisiones que yo tomé en ese momento. Luego, a lo largo entonces del matrimonio en sí, yo era todavía relativamente joven. Yo tenía unos 24, 25 años más o menos. Pero para la época, yo no era tan madura como las mujeres de 25 de hoy en día. En esa época, yo conocía muy poquito de la vida. Estaba comenzando como que a descubrir y a conocerme a mí misma y a conocer la vida y todo. O sea, y era bastante inmadura. O sea, me molestaba fácilmente por cualquier cosa, me molestaba, por ejemplo, me ponía brava y duraba 2 o 3 días, por ejemplo, enojada, y esas cosas, quizás por cosas pequeñas y todas esas cosas. A lo largo después del tiempo que ha pasado, yo me veo hacia atrás y me doy cuenta que en realidad eran niñadas mías, o sea que yo no tenía por qué, por ejemplo, molestarme tanto por cosas tan insignificantes. Y sucedieron una serie de cosas que al final dieron con el divorcio, con una relación, pues un matrimonio roto en un inicio. Pero yo creo que ahora, si yo lo veo desde ahora, no podía ser diferente porque es que fueron malas decisiones tomadas desde un inicio y luego al transcurrir el mismo pues matrimonio en sí, fueron cosas que se fueron dando. Yo tenía otros deseos, yo quería estudiar, yo quería como que conocer, yo quería conocer el mundo. Él quería una persona que estuviera siempre en la casa sin hacer absolutamente nada, que no saliera como que, básicamente como que, ustedes saben a lo que yo me refiero. O sea, los hombres latinos son mayormente muchos así. Se casan y quieren que la mujer solamente esté en la casa. Ella no tiene que estudiar, ella no tiene que trabajar, ella no se tiene que desarrollar. ¿Para qué? Ella está en la casa, no tiene más nada que hacer. Pues eso no era lo que yo quería. Entonces teníamos deseos diferentes. Entonces, no lo supimos porque tampoco nunca hablamos de eso en un inicio. O sea, fue algo así como que, ok, ¿no? Entonces, varios errores se cometieron ahí. Ya entonces para cuando, que para mí entonces fue otro quizás error a lo largo también de mi vida, pues fue mi segundo matrimonio como tal. De nuevo, fue una decisión muy rápida, tomada muy repentinamente,
porque también, como les conté, pues en este mismo canal, este video también está aquí, cómo conocí estas cuestiones. Teníamos ya 2 años más o menos de relación, pues él siempre iba y venía, pues él era alemán, es la persona con la que yo vine aquí a Alemania. Entonces teníamos ya 2 años de relación y a lo último entonces él me dice, mira, o nos casamos o se termina la relación porque yo no puedo estar viniendo cada rato, 2 o 3 meses al año, no me es posible. Entonces la decisión básica de casarnos fue por eso. Y ya empezando por ahí, ya ahí hay un problema, viéndolo yo desde hoy. ¿Por qué? Porque usted no se puede casar por presión. Usted se tiene que casar con muchas cosas ya de antemano, habladas, pensadas, conversadas entre ambos y esas cosas. Entonces, empezando por la decisión otra vez, no fue la mejor decisión. Francamente, si él, por ejemplo, no me hubiera dicho eso en ese momento y nos hubiéramos quedado conociéndonos así, pues no hubiéramos pasado 2 o 3 años en eso, ¿no? Conociéndonos, él visitando, o sea, él yendo a República Dominicana y esas cosas. Y quizás la relación de noviazgo que teníamos se hubiese terminado con el tiempo y no hubiésemos llegado nunca a un matrimonio, posiblemente, si él no me hubiera ofrecido eso. Pero de otra manera, entonces quizás posiblemente yo tampoco estaría aquí. Así es que todas las cosas que te pasan a ti en la vida te llevan a un destino X. Las cosas van variando en el transcurso de tu vida y en el curso que lleva tu vida a medida que tomas decisiones en la vida. Y todas las cosas que nos ocurren, sean buenas, sean malas, en este caso las cosas malas que nos ocurren, nos llevan a aprender una enseñanza en la vida, que de uno depende si uno la aprende o no la aprende. Entonces, nada, básicamente la segunda pues decepción que yo tuve y que yo sé y reconozco a mí misma, el primer error fue ese. Segundo entonces error también, que no conversamos mucho sobre las cosas que íbamos a tener, que íbamos a hacer en el futuro. Yo daba cosas por hecha y por sentada, y él daba otras por sentada. Por ejemplo, yo daba por hecho y por sentado que como yo tenía 2 hijos, él eso ya lo sabía, compartía con ellos siempre que iba, y para mí pues él iba a ser un padre para mis hijos, iba a estar pendiente de mis hijos, iba a darle el cariño y el amor, porque cuando estaba de vacaciones allá conmigo siempre lo hacía, y yo pues imaginé erróneamente que todo iba a ser así. Pues no. Él tenía en su mente, otra idea, él tenía en su mente que yo iba a dejar los niños míos en República Dominicana, como luego, cuando vinieron los problemas me lo dijo, como hacen muchas latinas, me dijo, como hacen muchas latinas, tú dejas a los niños allá, nosotros le mandamos dinero y punto. Y él quería hacer una vida de soltero conmigo, ni siquiera quería tener más hijos, sino vivir una vida que viajamos, que hacemos esto, que hacemos lo otro, conmigo solo. Entonces era otra vez diferentes deseos. Él quería una cosa, yo quería otra, y son cosas no negociables. Entonces, otro problema o error o lo que fuese. Para mí, a modo personal, eso me hizo madurar muchísimo. O sea, pasé de ser la chica joven, la niña y esas cosas, a ser una mujer ya madura. Y en el transcurso de esa separación, el quedarme sola aquí en un país extraño, después de, bueno, él y yo duramos 4 años pues casados, pero de todas maneras, aunque ya en el momento en el que nosotros nos separamos, yo pues hablaba alemán muy bien, tenía muy buen trabajo, yo tenía 2 trabajos incluso, ya les comenté eso en otros videos. Estaba estable económicamente por mí misma, o sea, yo estaba parada en mis propios pies por mí misma. Sin embargo, de todas maneras, estar completamente sola, sin esa persona detrás de ti, que de todas maneras, aunque no económicamente, pero sí de todas maneras moralmente, pues sentías el apoyo de una u otra manera, pues fue difícil. Entonces me costó aprender, me costó ser fuerte. Yo no me podía sentar, por ejemplo, a ponerme a llorar ni nada de eso. Yo tenía que irme a trabajar, yo tenía que trabajar obligatoriamente porque tenía que mantener a mis 2 hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue una época en mi vida que fue difícil, pero a la vez me ayudó mucho a crecer como ser humano, me ayudó a crecer como madre, me ayudó a crecer como mujer, como persona, y aprendí muchísimo de la experiencia, de saber lo que las cosas costaban hacerse, realizarse y todas esas cosas. Y durante todo el transcurso y el tiempo de la separación, el divorcio y todo el tiempo que yo viví sola con mis hijos y todo eso, y que yo tuve que, por ejemplo, que ver y velar por mí y por ellos completamente sola en un país extraño, me ayudó muchísimo a crecer. Y en realidad, honestamente, aunque en su momento fue duro y lo sufrí, evidentemente, porque nadie pues dice, ay, mira qué bien, me acabo de separar, qué chulo. O sea, nadie. Pero me ayudó mucho a crecer como persona, me ayudó mucho. Actualmente me siento una persona, una mujer realizada como madre, como mujer, que no he tenido una vida perfecta, que he tenido muchas sube y bajas, pero que de todas las cosas que me han pasado he aprendido, y que de todas las cosas que he tenido yo que pasar.
Mis amores, sorry, se me apagó la cámara, se le acabó la batería y el cargador está abajo y no voy para allá ahora. Quiero terminar con el video porque tengo que buscar a Maya en un rato. Así es que vamos a seguir entonces para concluir con el video con mi móvil. Por eso el cambio entonces de la imagen es muy difícil, es muy diferente. La imagen que da la cámara a la imagen que da el móvil, ¿ok? En fin. Que les decía que todas las cosas, mis amores, que a mí, a modo personal, pues me sucedieron en la vida, me ayudaron entonces a yo madurar, a aprender de la experiencia. Y es lo que yo en este video el día de hoy les quiero pues transmitir. No importa el momento difícil que usted esté pasando en su vida ahora o que haya pasado ya. Todas esas cosas nos suceden por una razón y es para que aprendamos de la experiencia y para que utilicemos esa mala experiencia que ahora o en su momento usted puede pensar que es una mala experiencia, pero en realidad te está ayudando. Primero porque te está enseñando a no cometer el mismo error de nuevo y segundo porque posiblemente te esté librando de algo todavía peor. Entonces, eso, mis amores. Eso es más o menos del tema del día de hoy para comenzar con la sección de Conóceme Mejor. La semana que viene, el jueves, tenemos otro tema y yo les voy a ir dejando más o menos la apertura de que ustedes me puedan dejar en los comentarios qué quieren ustedes de qué quieren ustedes que hablemos el jueves de la semana que viene. Yo te dejé varias cositas abiertas o en el aire de cuando suspendimos por el mes de diciembre, más o menos a finales de noviembre, la sección. Dejé varios temitas como que en el aire y cositas más o menos que yo tenía pendiente pues hacerle a ustedes. Me pueden dejar entonces, pero quizás ahora mismo ya no las recuerden, me pueden dejar entonces en los comentarios cuál tema ustedes quieren que la semana que viene, el jueves, pues hablemos. Por el momento entonces yo me despido. Mañana tenemos vlog en el canal y ya ustedes saben, hasta la próxima. Bye.